Vamos con la segundita. Escuchando ashpamishki.com, la radio en línea. Quisiera volverme río, vivir viajando y cantando, lleno de espumas el pelo, con las arenas jugando. Encontrarme con las ansias que desespera sembrado y alegrar a los rococos que saltan buscando el vado. Tener un collar de sauce con escama de pescado, a las garzas ribereñas que vuelan de pago en pago. Vela, y si yo fuera el río, saber lo que piensa el viento, que al jumia lo vuelve flauta lleno de triste lamento. Va la segunda para los peritos. Alegrar los pescadores, a los riquieros bailarles un malambo en el remanso, para que olviden sus pesares. Besar a las manos callosas de las viejas lavanderas y al isleño desvelarlo cantando una chacarera. Volveré copla en la costa y Mishki por las salinas, amor que aguarda el botero y el frescor dentro las minas. Vela, y si yo fuera el río, saber lo que piensa el viento, que el jumia lo vuelve flauta, pero de triste lamento. Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Feliz domingo para todos. Esperemos que estén todos bien, che. Un domingo santiagueño, no es un domingo cualquiera, ¿no? ¿No? ¿Qué te parece? Domingo ya 18 de abril, y así se van los días, ¿no?
Así que bueno, aquí estamos, vamos a compartir la música, por supuesto, y bueno, los comentarios que ustedes nos dejan, lo que quieren escuchar. Y Manning, Ricky Vanuera, buen día, Pichi Senka. Y Maina Pacarinqui, no, no entró el pata de lana, dice, pasame samba del pañuelo o Puerto Pañuelo, o los dos mucha sed tengo. Esta hora, Chango, que no ha dormido. Este, Norma Villavicencio, Ovejero, lo estamos saludando, por supuesto. Luisito Salvatierra, levantado está el tipo. O está, no, está Antarca en la cama, seguro que no. A ver, vamos a ir buscando aquí los changos bandeños, ¿eh? A ver qué podemos escuchar de los changos bandeños. Cerro de Guasayán. ¿Conocen el Cerro de Guasayán, che? Es lindo, ¿eh? Alto el Cerro de Guasayán. Grande. A ver, los changos bandeños, Cerro de ¡Que Guasayán. venga la zambita, chango! ¡Vamos con la primera! Mientras tanto, vamos a poner la pava. ¡Vamos con la segundita! Y bueno, vamos con la segundita. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí escuchamos una zambita, ¿no? Por los changos bandeños, ¿no?
A ver, ¿qué más podemos escuchar? Porque no lo escuchamos muy seguido, los changos bandeños. ¿Eh? No lo escuchamos muy seguido. Vamos a buscar alguito, como si fuera hoy, ¿no? Corazones Alegres, a ver. ¡Que vengas a chacarera, chango! Toma, ¡Vamos mira. con la primera! A ver. Ahí entrando en calor, ¿eh? ¡Vamos con la segundita! ¡Vamos nomás! Muy bien, ahí estamos compartiendo la música por supuesto, de los changos bandeños. Está linda, ¿no? Lindos temas tiene. Los changos bandeños. Por supuesto, vamos saludando, vamos compartiendo. Ahí Luisito, sí, changuito, ya voy por la tercera pava de mates. Tengo el pico armado ya. No, yo todavía reciencito puse la pava, reciencito nomás, ¿eh? Así que bueno, la idea es acompañar un rato con música, a ver, por acá, la samba del pañuelo estaba buscando. Ahí está, que nos había pedido Ricky, ¿eh? Si miras los largos caminos por donde mi triste huella se fue, verás que manchó sus flores con sangre viva mi padecer. Verás que manchó sus flores con sangre viva mi padecer. Si escuchas mi dulce guitarra, en ella dormida te soñará. Tu sombra será un pañuelo sobre la samba que ya se va. Tu sombra será un pañuelo sobre la samba que ya se va. Si andando, niña, un día mis ojos te ven pasar, el llanto que voy llorando en los senderos florecerá. El llanto que voy llorando en los
florecerá. A ver, Román, esa segunda. Mi voz y la tuya perdida se van al olvido por el ayer. Mi pena como un pañuelo lloré en la zampa su atardecer. Mi pena como un pañuelo lloré en la zampa su atardecer. Mi pena y tu lento recuerdo, porque no me quiere, se quiere ya. Mi pena le da sus penas y tu recuerdo su soledad. Mi pena le da sus penas y tu recuerdo su soledad. Si andando, niña, un día mis ojos te ven pasar, el llanto que voy llorando en los senderos florecerá. El llanto que voy llorando en los senderos florecerá. Muy bien, ahí escuchando la samba del pañuelo, el chaqueño palavecino. Por acá teníamos una zambita más. Vamos a escuchar una zambita más. Mientras preparamos el mate. Mientras disfrutamos de una samba. Te vi, no olvidaré un carnaval, guitarra, bombo y violín, agitando pañuelos te vi, cadencia al bailar, airoso perfil. Agitando pañuelos te vi, cadencia al bailar, airoso perfil. Me fui diciendo adiós, y en ese adiós quedó el dedado un querer. Agitando pañuelos me fui, queriendo añorar tu samba de ayer. Yo me iré, tú vendrás, yo te llevaré, mi rancho se alegrará. Agitando pañuelos me iré, y en mí vivirá aquel carnaval. Agitando pañuelos me iré, cantando esta samba repiqueteadita. Volví, no te encontré, toda mi voz le dio a la copla un cantar,
agitando pañuelos volví, sintiendo en mi pecho también agitar. Agitando pañuelos volví, sintiendo en mi pecho también agitar. Bailé hasta el final, en Guadichao bailé hasta el amanecer. Agitando pañuelos bailé, qué lindo bailar tu samba de ayer. Yo me iré, tú vendrás, yo te llevaré, mi rancho se alegrará. Agitando pañuelos me iré y en mí vivirá aquel carnaval. Agitando pañuelos me iré, cantando esta samba de piqueteadita. Muy bien, ahí estamos. Las Torres, Si miras los largos caminos por donde mi triste huella se fue, verás que manchó sus flores con sangre viva mi padecer. Verás que manchó sus flores con sangre viva mi padecer. Si escuchas mi dulce guitarra, en ella dormida te soñará. Tus sombras serán pañuelos sobre la zamba que ya se va. Si andando niña, un día mis ojos te ven pasar, el llanto que va y llora en los senderos florecerá. El llanto que va y llora en los senderos florecerá. Mi voz y la tuya perdidas se van al olvido por el ayer. Mi pena como un pañuelo llora en las zambas su atardecer. Mi pena como un pañuelo llora en las zambas su atardecer. Mi pena y tu lento recuerdo, porque no me quieres, se quiere ya. Mi pena le da sus penas y tu recuerdo su soledad. Si andando niña,
mis ojos te ven pasar. El llanto que voy llorando en los senderos florecerá. El llanto que voy llorando en los senderos florecerá. Muy bien, ahí escuchando a los hermanos Torres. ¿Cómo se llama? Así que bueno, cuéntenme qué están haciendo, qué están mateando, ya matearon, se levantaron temprano. Cuenten algo, che, cuenten. ¿Qué hay hoy en la olla o en la parrilla? ¿Qué habrá, no? Hay que preparar algo, che, hoy es domingo. Bueno, encerraditos aquí, no queda otra. Tenemos que cuidarnos entre todos, ¿no? Porque está jodida la mano. Más allá de lo que digan, hay que cuidarse. No queda otra, ¿no? Así que bueno, ahí estamos. Por los Torres, bueno, ahí estamos. Lindo domingo. Vamos a ir buscando más música. Mira, a ver, vamos a escuchar esto. La milonguita, La mañana llegué después de un largo tirón, allá por Constitución al boliche El Cauré. Al saludar pregunté cómo anda la paisanada y con voz entrecortada uno de ellos respondió: tu amigo Celso partió y se nubló su mirada. Fue tan dura la sorpresa, tan cruel, tan desagradable, un adiós irreprochable que me causó mil tristezas. En una de aquellas mesas donde quedó su camino, hay unas gotas de vino cual lágrimas derramadas que llora la paisanada por tal ingrato destino. Bolichero, ni que hablar, y aquel que estrechó su mano no era cliente, era un hermano, un amigo de este bar. Hoy el que llega a tomar su copa en el mostrador, la alegría y el dolor se mezclan en cada trago, más cuando el paisa es del pago la pena se hace mayor. Su alma vivía penada, lo mismo su corazón, por volver a su rincón de Barrancas Colorada, a estar con su paisanada, olvidar las cosas malas, hablar del colchón de chala en el patio campesino, con buen asau y buen vino, escuchando unas vidalas. Su imagen siempre estará en una reunión de amigos, en un brindis como abrigo cobijando la amistad, tal vez en la soledad de una moza callejera, en la bohemia calavera donde se embriaga la vida, donde haya copas servidas, allí estará Celso Vieira. Bueno, ahí escuchamos una milonguita para despuntar el vicio. Y bueno, a ver qué nos andan diciendo por ahí. La Betty Martínez, Chinita de Donadeo, Gladys Gómez, también lo estamos saludando.
Bueno, Luisito nos decía que ya va por la tercera pava de mate. Para la Guampa no hay vacuna. Para mi amigo Marcelo Contreras nos dice Enrique Banuera. Selva Argañarás, buenos días. A ver, ¿qué nos dice? Buenos días. Hoy desayunando matecito mientras en la olla se está haciendo un pucherazo completito. Muy bien. Hoy está para una rica sopa. Bendiciones. Buen domingo en familia. Saludos, nos dice la Selva Argañarás. Bueno, nosotros también aquí, matecito con tortilla. Así que tempranito, ¿no? Para empezar, matecito con tortilla. Después vamos a ver qué pasa en la parrilla, en la cocina, no sé, algo va a pasar. Así que bueno, disfrutando esta música, la música nuestra. Por acá veíamos, a ver. Vamos a buscar alguito de los guerreros. Chave, este es en vivo, ¿eh? Corbacho, bebé. ¡Esta no más! Y nos vamos a Tucumán. Tuquito hermosa, el saludo. Aguante los raros. Aguante la cherecha, papá. En el jardín de la República de su querido Tucumán, su pueblo llamado Los Ralos, que en su mente siempre está. Su nombre, Alicia Sánchez, junto a su esposo Juan Carlos, se encuentran siempre dispuestos para tenderte una mano. Los guerreros del chamamé que desvían esta atención por el amor que quisieron vivirán en nuestro corazón. Con notas y melodías, para Alicia Sánchez quisiera que la inunde día a día por Tucumán y chamamecera. Eso me gusta. ¡Grite! ¡Arriba la barra santiagueña! ¡Vámonos, Goda, vamos! Para el amigo José Domínguez, de los Pagos de Marquitayo. Para Turca. ¡Eso es! Ajá. No sé qué pasó, pero se bajó el volumen. A ver. O ha terminado, che. Así termina. Así había terminado. Bárbaro, ¿eh? A ver. Para la suegra. ¡Eso! Para Hugo Pogonza, che. La enramada se quemó por culpa del puenterío, pues con tanto algarabío el fuego nadie advirtió. Empezó por la cumbrera avanzando hacia la entrada y disparó la paisanada panado de la tranquera. Mi negra ya bien machada y a pesar del sobrepeso salió corriendo y por eso se salvó la desgraciada. ¡Baile Pogonza! ¡Baile Pogonza! ¡Eso!
¿Cómo no va? Para el amigo Ale Acuña y toda la gente de Toropán, ¿cómo no va? Mario Sánchez, El popular. ¡Oh, oh! ¡Opa! Y no se le quede, no se le quede. ¡Oh! ¡Bueno! muy bien, los Sí, señor. guerreros, casi los guarapos lo tenía aquí. Los guerreros. Los guerreros del chamamé compartiendo esta mañana de domingo. Así que vamos a ir compartiendo de todo un poquito, de todo un poquito. Mira, acá tenemos los halcones tropicales. Vamos a escuchar algo, hace mucho que no. Este es el ritmo de los halcones tropicales. ¡Oh, se mueven! Para que bailecito. Ajá. Corazoncito abatido, porque tienes desconfianza. Entrégate la esperanza y verás que no todo está perdido, porque guarda esa herida que te tiene padeciendo. Poco a poco vas muriendo, por Dios, vuelve a amar. Y verás, mi pobre corazón, que el verdadero amor aún no has conocido. Y sabrás lo que es una ilusión, lo que es la bendición de un pecho florecido. No podrás negarte una sonrisa, cuando sientas mi caricia tendrás ganas de soñar. Para que sufra nomás. Corazoncito abatido, porque tienes desconfianza. Entrégate la esperanza y verás que no todo está perdido, porque guarda esa herida que te tiene padeciendo. Poco a poco vas muriendo, por Dios, vuelve a amar. Y verás, mi pobre corazón, el verdadero amor aún no has conocido. Y sabrás lo que es una ilusión, lo que es la bendición de un pecho florecido. No podrás negarte una sonrisa, cuando sientas mi caricia tendrás ganas de soñar. Y verás, mi pobre corazón, que el verdadero amor aún no has conocido. Y sabrás lo que es una ilusión, lo que es la bendición de un pecho florecido. No podrás negarte una sonrisa, cuando sientas mi caricia tendrás ganas de soñar. Cuando sientas mi caricia tendrás ganas de soñar. Cuando sientas mi caricia tendrás ganas de soñar. Muy bien, los halcones tropicales compartiendo en esta mañana. Ahí estamos revisando el diario el Liberal, a ver qué. Para el amigo Johnny Díaz, de parte de los halcones tropicales.
el viento que se golpea, así me dijo el amigo Juan. Viene el amigo y se la lleva, la mujercita nunca le dice ni a dónde va. Juancito es bueno y muy consciente, solo le dice no se demore. Y ella sonriente, sin vergüenza, solo contesta, depende todo de los amores. ¿Qué cosa con el amor? No se puede ya confiar. Si tienes algún amigo, no te quieras descuidar. ¿Qué cosa con el amor? No se puede ya confiar. Si tienes algún amigo, no te quieras descuidar. Para toda la gente del interior, con mucho cariño. Soy como el viento que golpea de rama en rama, así me dijo el amigo Juan. El amigo y se la lleva, la mujercita nunca le dice ni a dónde va. Juanito es bueno y muy consciente, solo le dice no se demore. Y ella sonriente, la sinvergüenza, solo contesta, depende todo de los amores. ¿Qué cosa con el amor? No se puede ya confiar. Si tienes algún amigo, no te quieras descuidar. ¿Qué cosa con el amor? No se puede ya confiar. Si tienes algún amigo, no te quieras descuidar. ¿Qué cosa con el amor? No se puede ya confiar. Si tienes algún amigo, no te quieras descuidar. ¿Qué cosa con el amor? No se puede ya confiar. Si tienes algún amigo, no te quieras descuidar. Si tienes algún amigo, no te quieras descuidar. Si tienes algún amigo, no te quieras descuidar. Muy bien, ahí estamos. Ahí escuchamos un par de lindos temas, che, de los halcones tropicales, ¿no? Espero que les haya gustado. A ver, estamos revisando así atentamente el diario El Liberal, a ver qué dice. Habíamos saludado a Gladys Gómez, Betty Martínez, a Ricky, Graciela Beltrán. Bueno, Selva nos contaba que bueno, está preparando un pucherazo de aquellos. Qué lindo, con osobuco me gusta a mí. Me gusta comer el seso, ¿eh? A los osobucos que no. ¿Comen el seso ustedes, che? ¿El seso del osobuco? ¿O se han vuelto delicados o delicadas? Qué rico que no. El seso del osobuco. Y ese bien potente, bueno, ese me gusta a mí. ¿Sabe que hablando de los osobuco, comió así la parte de adentro, ¿no? La parte del seso. Porque por ahí muchos comen, otros no. A mí me gusta, va, que no me gusta. Es riquísimo, ¿no? Más cuando. A mí la sopa día lunes, para mí. Si es caldo, mejor. ¿Por qué será, no? Porque resulta que bueno, el lunes te compone. Y a mí me gusta la sopa, todo junto, el puchero, todo lo que sea el zapallo, calabaza, batata, papa, lo que tenga, todo junto, todo junto. Estaba mirando aquí el Liberal y
A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice el liberal? ¿El ñotco? El ñotco, claro, el ñotco es el seso. Este, Ricky nos dice el ñotco. ¿Eh? Ancha gustar, pum. Estaba mirando el liberal aquí, ¿no? Así como quien no quiere la cosa. Y apenita nomás abrís el liberal, ¿no? Ya, mirá, robaron cientos de dosis de COVID-19, montaron un vacunatorio clandestino, los santiagueños, para no ser menos que no. Dice que lo tiró, ¿no? Dice, vendían y aplicaban las vacunas en el barrio San Germán. Investigan y detendrán a todas las personas que hayan comprado la dosis. Secuestraron 268 dosis de vacuna Sputnik B, 14 dosis de vacuna Sinopharm y una dosis de Covishield. Difícil leer la vacuna. Detuvieron a un matrimonio de enfermeros que robó cientos de vacunas contra el coronavirus y montó un vacunatorio privado clandestino donde vendían y aplicaban las dosis sustraídas. ¡Qué chango! Se trata de Daniel Díaz, de 42 años de edad, enfermero y empleado del Ministerio de Salud, y su pareja María Angélica Coronel, educadora sanitaria que se desempeñaba en tareas de call center en el 107. Así que bueno, ahí están. Santiago también, Santiago, para no ser menos, ahí se choreó algunas vacunas. Que lo tiró, qué desgracia, ¿no? Después estaba mirando así cosas del diario, ¿no? Que decía, turistas del norte y otras provincias visitaron la reserva natural del Tara Inti. ¿Conocen el Tara Inti, che? El Tara Inti, les cuento, está ahí en las termas Riondo. Es un recorrido, es como un caminito hecho, ¿no? Con barandas y tablas, que se penetra en la reserva natural, ahí en las termas, y recorre tiene varios, ¿cómo decirle? Varias paradas en donde le van contando un poco la historia, ¿no? de cada parada. Desde la administración de la Reserva de Tara Inti, en sus redes sociales oficiales, reflejaron que durante los primeros días de abril, incluyendo Semana Santa, miles de visitantes disfrutaron del atractivo que los invita a compartir con la naturaleza. Lindo, es lindo, un recorrido que haces ahí, con guía, vas con guía. Yo la primera vez que fuimos, ni un pepetero andaba, che. ¿Qué es el asustado los bichos? ¿Quién más anda por acá? Dice, es lo más rico que tiene el osobuco. Con pan, va como piña. Claro, yo le hago ahí una amasadita con la calabaza o con el zapallo o con la batata. Le desparramos ahí un poquito. Carlos Coria, también la gringa le estamos saludando, ahí, por supuesto. A Oscarcito Jiménez, chango de Donadeo, allá de Departamento Alberdi, también lo estamos saludando. El famoso osobuco, nos está dando que hablar, que no. Le decía el Taraí,
¿no? Lo que es una reserva natural en las termas de Río Hondo, seguramente el que fue a las termas seguramente lo visitó. Como le decía, es un recorrido ahí que se hace con un personal de guía, y te van contando cosas que de la naturaleza. ¿Qué más tiene? Como en Capital y Banda, selva restringe horarios de circulación. Así, bueno, ahí vamos a ir escuchando música, vamos a ir leyendo algo de aquí, mientras vamos compartiendo. Vamos a escuchar estita, escucha. Samba para que baile el gauchaje. ¡Vamos! Arriba esos pañuelitos, De los hermanos Joner. ¡Adentro! ¡Esa, vamos! Se viene que es domingo, Deben estar roncando algunos todavía. ¿Qué tal, Escuchá, hermanos Jaime, che. A ver, vamos a ir buscando Trita. Los hermanos Jaime. A ver, si era estita. No, no era estita. A ver, estita. Estita era estita. ¡Chacarera primerita! ¡Caiga, pelo! ¡Adentro!
Ahí está Ricky, el príncipe de Doña Tuya. Techo de pasto, pared de barro, vara de quebracho blanco y horcones de colorado. Así era aquel rancho donde pasé mi niñez, donde mis sueños forjé junto a mis padres y hermanos, que hoy de nuevo al volver, después de un largo silencio, lo único que encontré era el silbido del viento. Sentado en un viejo tronco, tristemente contemplaba que ni los postes quedaron del corral de la majada. Lentamente me alejé, llorando y desconsolado, porque muy lindo recuerdo el tiempo se haya llevado. Por eso, querido amigo, pensalo vos como quieras, pero no dejes que el rancho se te convierta en tapera. Cuando la conocí, ella me enamoró.
Vidala santiagueña ahí, para completar este bloquecito lindo, che. Que no, ahí a ver quién más anda por acá. Ya saludamos a Carlito Coria, a Oscar Jiménez de Chango de Donadeo, Luis Rodríguez, ¿cómo anda? Nancia Araos, también lo estamos saludando. Ricky dice, lo va hacia con ese tema desde las 5 a.m. despierto. Ya es medio, este, no te deja dormir la conciencia, ¿no? Era vos el tipo de las 5 de la mañana despierto. No. A ver, estamos ahí leyendo un poquito cositas del Liberal y bueno, acá me detuve, ¿no? Cuando decía, la escuela número 1093 de Los Ralos festejará 100 años de vida institucional. No sabía que en Choya había que un lugar que se llamaba Los Ralos. Dice, Los Ralos, Choya, esto es del día 20, del 16, o sea, ¿hoy qué che? O sea, ayer estaba cumpliendo años. Dice, mañana, esto es del 16, ¿no? En forma virtual, debido a la pandemia del coronavirus, se celebrará el centenario de la escuela 1093 del pueblo de Los Ralos, ubicado en el departamento Choya. ¿Qué tal, Yo sabía de la existencia de Los Ralos de Tucumán. Dice, esa institución atiende actualmente a los niveles primario e inicial, jardín anexo número 450. Estamos muy contentos con recordar ese tipo de acontecimiento por las actuales disposiciones. Lo hacemos en forma virtual, comentó la directora Alejandra Sánchez. Mire usted, Los Ralos en Choya. No, bueno, hay cosas que uno va aprendiendo que no. Claro, porque son cosas que uno por ahí no. Tantos parajes, tantos lugares de Santiago del Estero que no conocemos. Muchísimo, muchísimo. Vamos descubriendo como los números de las escuelas, ¿no? Los números de la escuela es impresionante. Yo estoy bajando hace poco, bueno, había pedido de que, bueno, cada uno ponga el número de la escuela, el lugar y el departamento. Es impresionante la cantidad de gente que se ha sumado a eso. Seguramente en algún momento vamos a estar leyendo así. No digo que vamos a leer todo porque realmente son muchísimas escuelas de nuestro Santiago del Estero. Dice, recordarán los 79 años del santuario histórico de Nuestra Señora de Loreto. A ver qué más dice. Les leo porque así no es todo música, no es todo un poco para distenderse y que ustedes puedan informarse también de lo que dice el diario en Santiago del Estero. Esto también del 16. Loreto, dice, con una celebración religiosa fue transmitida por las redes sociales del santuario Nuestra Señora de Loreto. Se recordó el aniversario de la inauguración del templo dedicado a la patrona de los hogares y de la aviación argentina, que fue inaugurado el 10 de abril de 1942. En la oportunidad también se realizó la coronación diocesana de la imagen más antigua del país de Nuestra Señora de Loreto. Mira vos, no sabía. Eso tampoco sabía. Dice la imagen más antigua del país de Nuestra Señora de Loreto.
Aunque me parece que vinieron junto con Luján, ¿eh? Ahora me agarró así de sorpresa, pero me parece que vinieron junto con Luján, con la Virgen de Luján. Para recordar también este suceso, la profesora María José Válido realizó un homenaje a la patrona Señora de Laureles. La construcción de este templo comenzó en 1930 a instancia del Monseñor Juan María Retambay, bajo la dirección de Francisco Porcio. El mismo fue terminado por el párroco Ángel Algrelo e inaugurado el mismo día de la coronación diocesana de la histórica imagen de la Virgen del Loreto. Así que bueno, ahí estamos, contándole lo que dice por ahí el diario El Liberal. Un poquito para informarse también. Bueno, Gladys Key. Buen día, Gladys Key. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué cuentan, che? ¿Cómo va? Quiero saber cómo va la sopa, Selva. ¿Cómo va la sopa? ¿Comieron alguna vez el osobuco al disco, che? Yo hice osobuco al disco. Muy rico, al tipo así estofado, al disco. Hermoso sale. A ver, ¿qué podemos escuchar ahora? ¿Quieren escuchar algo del pago, así, que nos haga recordar el pago? A ver, vamos a buscar alguito. Vamos a buscar alguito. A ver, ¿este qué es? Soy agua dulce de río que canta para mojar rachas secas que esperan en surcos de soledad. Quiero algo más. Soy solcito santiagueño que pinta de oro el tunal, que calientan los inviernos con el poncho de la amistad. Soy la sombra del quebracho que da cobijo al peón, y soy vaina de algarroba que le endulza el corazón. Soy callecita de tierra que dibuja su color, soy Santiago del Estero, Salamanca llena de amor. Soy la criolla chacarera que desparrama ilusión cuando suena en la guitarra en la voz de algún cantor. Y Cáceres. Astavesque.com, la radio santiagueña, desde Berazategui al mundo. Llorando en el quebrachal, soy el canto del coyuyo pintando el algarroba. Soy la caja vidalera que resuena en un fogón, y soy un bombo llamando al santo en la procesión. Soy callecita de tierra que dibuja su color, soy Santiago del Estero, Salamanca llena de amor. A ver, Estita, escucha Estita, ¡Arriba Santiago! Morena, para vos. Quiero cantarle a mi tierra
santiagueña, soy chacarera, guaracha y carnaval. Quiero cantarle a ti, madre de ciudades, soy sabia de tu sangre en mi provincia natal. Porque he nacido entre bombos y guitarras, coplas vidales, fundido y chamamé. Crecí entre el humo de cohetes y tortillas, entre el idioma quichua que no se ha de perder. Soy santiagueña, soy santiagueña, dulce como el misol. Soy santiagueña, alegre y guarachera, y llevo esta bandera siempre por donde voy. Soy santiagueña como la chacarera, soy santiagueña, dulce como el misol. Soy santiagueña, alegre y guarachera, y llevo esta bandera siempre por donde voy. Guaracha, guaracha, baila mi nuevo ritmo. Soy morena, quiero cantarle a mi tierra santiagueña, soy chacarera, guaracha y carnaval. Quiero cantarte a ti, madre de ciudad, soy sabia de tu sangre en mi provincia natal. Porque he nacido entre bombos y guitarras, coplas vidales, fundido y chamamé. Crecí entre el humo de cohetes y tortillas, entre el idioma quichua que no se ha de perder. Soy santiagueña como la chacarera, soy santiagueña, soy como el misol. Soy santiagueña, alegre y guarachera, y llevo esta bandera siempre por donde voy. Soy santiagueña como la chacarera, soy santiagueña, soy como el misol. Soy santiagueña, alegre y guarachera, y llevo esta bandera siempre por donde voy. Ritmo, ritmo, ritmo. Impresionante, ¿eh? Para mover las tabas, ¿eh? ¡Esa! Muy bien, muy bien. Uy, añapitat, uyarichat, amuchuncha. Y al cupo. Lindo, che, muy lindo, ¿eh? Agustín Villalba. Usted está escuchando alfamisky.com, la radio en línea. Zapapiapuy. Tucucu. Sujlancoy. Y hay cucu. Añapita nos decía ahí Agustín Villalba, ¿no? Qué lindo, che, qué lindo que ese mandolino, que le da duro y parejo. A ver, ¿qué dice? Santiago del Estero tendrá un domingo pesado con más de 33 grados de máxima y un alto porcentaje de humedad. El cielo permanecerá parcialmente nublado y soplarán vientos leves provenientes del sector noreste. Mira cómo arranca la semana, ¿no? Así dice el diario El Liberal. Y por ahí, bueno, vamos buscando después también lo que es el Nuevo Diario. Vamos a ver si tiene algo nuevo o si tiene todo igual, ¿no? Los diarios de Santiago son igual que los que de aquí, ¿no? Todos vendidos, loco.
todo vendido, che. Así que, bueno, ahí vamos, ahí vamos. ¿Quién más anda para acá? Dieguito Páez, buenos días, Chango, Mónica, perdón, Nancy Araba, ahí lo estamos saludando. Ahí lo vamos saludando, ahí lo vamos saludando. Bueno, los que nos tienen que decir, bueno, si está escuchándose bien, si está saliendo bien. Esa es la idea, ¿no? De saber si está saliendo bien, se escucha bien. Mientras la señora Selva sigue con con el puchero, ¿eh? ¿Y usted qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está preparando? ¿Va a hacer fuego? Va a hacer unas pastas, un guisacho de eso, pide un moño. Qué lindo, ¿no? Claro, un fideo de esos, ¿sabe, no? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Eh, 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 A ver, por acá, che, parece que no leí algunos yo. A ver, ¿qué dicen? A ver, bueno, este de Ricky lo había leído. Recordando a mi vieja tapera por Carlitos Jiménez, nos había pedido Ricky, ya le pasamos. Desayunando, a ver qué dice doña Selva, buenos días. Hoy desayunando mate cocido mientras en la olla se está haciendo un pucherazo. Ese lo habíamos leído. Betty Martínez, ¿cómo le va? Hola Juan, aquí mateando, me falta la tortilla. Saludos a Blanquita, nos decía Betty Martínez. Así que, Chinita de los Montes, santiagueños también, la Betty Martínez. Del fisco, ¿no? Qué lindo, che, qué lindo nuestros montes. Qué lindo nuestros montes, ¿no? De Santiago del Estero, pero lamentablemente, cómo se va destruyendo nuestro monte santiagueño. Ahí subí un artículo, que no me acuerdo, en qué revista salió de ahí que escribe, hay algo de Rally Barrio Nuevo. Después ahora me acordé, vamos a escuchar algo de Rally Barrio Nuevo también. Que todos tengan un hermoso domingo mientras nos cuidamos, disfruten cada uno a su manera. Abrazote, gente bella. Está bueno transmitir cosas buenas y lindas, buena vibra, amarguras, ya hay bastante. Chaucito, nos decía doña Selva Argañarás. Sí, claro, claro. La idea es esa, ¿no? Venir con cosas que nos llenan el alma. Es lo más rico que tiene los osobuco, dice con pan al ñotco. Así que bueno, ahí estamos, ¿eh? Ahí sí que, ahí leí todo, ¿no? Porque yo siempre quiero leer todo lo que me escribe, porque de esa manera, mira vos, la Olga Camino, qué lindo, ella está en la banda, Chinita de Agustina Libarona, residiendo en la banda, Así que bueno, le mandamos un abrazo grande para ella, para su hijo. Nosotros, cuando veníamos a Libarona, parábamos en la casa de doña Lidia y don Camino. Ahí cerquita nomás, tras la escuela había una represita, y ahí cerca de la represa, ¿quién estaba? Doña Lidia Camino y don Camino. Después estaba la Susana con Pico, después para el otro lado estaba Cuscuni con doña Juana, y así la gente de Agustina Libarona, siguiendo más los Comanes, Frutoso, doña Justa, González, ¿no? Gunga, después Barrera, y bueno, y así se iba
transformando Agustina Libarona. Le decía, hablar del monte santiagueño, siempre es complicado, ¿no? Porque, bueno, el desmonte, la quita de tierra, la persecución, hace muchos años que viene sucediendo en Santiago y bueno, ese monte que nosotros sabíamos tener como una prenda fantástica, ¿no? Hoy está invadida, ¿no? Por la soja y por el desmonte y por los agrotóxicos y los bichitos que ya ni los bichos quedan porque la química los liquidan, los matan. Es increíble ver cómo se ha desmontado Santiago del Estero, cómo ha perdido sus plantas más autóctonas, ¿no? Así como el guayacán. ¿Conocen el guayacán? El itín, la brea, casi no hay brea. Bueno, así lo que era los montes con quebracho blanco, quebracho colorado, árbol blanco, árbol negro, cuántas plantas que tenemos, ¿no? Nosotros en los montes. Por ahí me olvido, ¿no? De algunas, pero bueno, y la fruta que normalmente es, bueno, hay frutas que son, por ejemplo, el itín da una fruta, una vaina larga, que es alimento para los animales, así como, bueno, la algarroba, lo comen los animales, lo comen las personas. ¿Cómo lo comemos nosotros? Haciendo añapa, haciendo patay, se lo puede comer así nomás, a la algarroba blanca, a la algarroba negra, es alimento. Uno de las plantas que normalmente no tiene ningún desperdicio es la planta de algarrobo. La planta de algarrobo, por empezar, ¿qué da al principio? Cuando es joven, vamos a decir, empieza dando sombra, dando oxígeno. Y bueno, después ¿qué da? La fruta se alimentan, como les decía, tanto los animales como las personas, ¿no? Podés hacer leña para carbón, podés hacer de la madera, podés hacer los muebles y una infinidad de cosas con su leña, con su leña. Y así todo no tiene desperdicio el árbol, no tiene desperdicio el árbol. Así que es una planta que muy útil y sin embargo van con las máquinas y lo arrastran, lo destrozan, lo matan, desaparecen. Dura realidad, che, de nuestro Santiago del Estero, cuando hablamos de esas cosas, ¿no? Y no es porque uno diga, bueno, sí, porque este está en contra de este. Yo no estoy en contra de nadie, pero sí me duele ver cómo el monte, porque ya casi no hay tanta miel como había antes. Una variedad de miel que en el norte, impresionante, había mucha variedad de miel, porque no era únicamente la miel de abeja. Ahí está Rally, a ver. Vuelve a cantar el coyuyo después de un año sin huella. Vuelve a renacer el grito marrón de la chacarera. Es el hombre americano, corazón
corazón en la batalla, rebelión y abrazo fuerte de parcha y de madrugada. Soy latino de la danza, de Guevara y dictadores, de quebracho y cordillera, de exiliados y cantores, chacarera del exilio, trashumante es mi destino, es la copla que me lleva descalzo por los caminos. No se una. Huele a pueblo el caminante que ha desgranado el camino, sabe a lucha la palabra que no conoce de olvido. Tengo una mujer de fuego navegando en mis nostalgias, tengo una mujer de greda, me despierta en las mañanas. 5 siglos de silencio, genocidio de una raza, es la Pachamama lumbre que enciende nuestra esperanza. Chacarera del exilio, trashumante es mi destino, es la copla que me lleva descalzo por los caminos. Es un artista que respeto mucho, es un artista que respeto mucho, tiene un pensamiento, tiene un criterio que él mismo lo respeta y él mismo lleva adelante su pensamiento. Vamos a escuchar algo más. Rally Barrio Nuevo. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Es verdad, nuestra tierra es milenaria, ancestral, cultural, pero es verdad también que ha callado cosas que no debió callar. Oye hermano, deja de tirar veneno por tu lengua y ponle paños fríos a tu envidia negra. Toma un consejo, wow, que la envidia no te hace crecer. Por si no lo sabías, chango, ni siquiera te deja mover. Ponte a construir ese mundo que profesas, que nos sobran enemigos caminando por nuestras veredas. Contra mí no hay nada que puedas hacer. Tengo dolores que me queman y me obligan a nacer. Día a día, día a día. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como crees vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como crees vos. Ese es el desafío, tenemos que nacer. No te mueras jamás, haz como Violeta o como Che. No tengo nada para enseñarte, wow, que sigo siendo ese changuito gris, que allá por fría supo ser feliz. Con mi hermano cerca, con mi padre lejos, que miraba a mi madre cantar y llorar por los nítidos rincones de su soledad. Hey paisano, ¿qué pasó? No dejes que te quiten ni siquiera tu dolor, no dejes que te coma la televisión, y allí casi todo es mentira y el hombre a la luna jamás llegó. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creías vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creías. Si cruzas la dinero en un concheto ascensor, disfruta del encuentro y dale cuentas del dolor. Mantén la calma solo hasta donde dé. Recicla la bronca y propónete crecer. Recuérdate los niños del Afganistán, el agua envenenada del Andalgalá, los bosques centenarios que han de sepultar, los asesinos sueltos de Costec y Santillán y Ferreira, los muertos que el sistema le vende a prensa, con 30.000 hermanos que nunca regresan. Hey compadre, finge a llorar lo que nunca has sangrado, no subas al pedestal lo que nunca has comulgado. Vuelve a caminar y utiliza tus dolores como naftogás. Recuerda tu pueblito y ese humilde vejecito que solía saludar. ¿Y qué pasó, señor del mal? Los reyes de Santiago te libraron al azar,
Pero aquí está la nueva generación, construyendo un mundo pleno sin idealización. ¿Y qué me importa? Pensé que de política no iba a hablar, pero ahora que recuerdo, política hacemos todos al caminar. Me voy por ahora, no sin antes repetirte que recuerdes no morir, que tienes mundos nuevos por parir y por vivir, y por vivir. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creías vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creías vos. Hey paisano, ¿qué pasó? Hey paisano, ¿qué pasó? Bueno, ahí está, ahí está. Ahí está, estas cosas canta Rally, por eso tal vez no esté en los grandes festivales y esas cosas que él reclama, ¿no? O que denuncia, ¿no? De las cosas feas que pasan. Bueno, hay una camada de changos que están en esta línea, ¿no? De juntarse y bueno, de cantar, ¿no? Una forma de denunciar es bueno, también es cantando, ¿no? No solamente diciendo, ¿no? Porque ellos, bueno, tienen esta forma. ¿M? A ver. ¿Escuchaste, Tita? Yo nunca elegí camino porque no me fijo metas. Siempre que crea que avanzo, tan solo andar me interesa. Que allá en el viejo horizonte presiento que alguien me espera. Mejor que andar un camino que otros hayan inventado. Echándote los pedazos para inventar un tajado que presente a tu existencia y que nunca hayas amado. Es más ligero y seguro el camino trajinado. Dicen que va a alguna parte, o aquel que vive apurado. Yo voy despacio, te encuentro para demorarme a tu lado. Hay caminos que se cruzan como los hay paralelos. Por si alguien me necesita, los que se cruzan prefiero. Al encontrarse lo nuestro pudimos fundar un sueño. Es como gatear en hombre cuando se traza un camino, como escribirle una estrella o inaugurar un amigo, cuando descubrí tu huella y habitabas mi destino. ¡Alegría! Hay quien camina con otro como el que lo hace sin rumbo. Quizás te pierde el primero, pero jamás el segundo. Si la brújula ha llegado, mi corazón hasta el tuyo. El río es camino bueno, es la vida que camina. Camino malo es el odio, porque sangre y muerte anida. Caminando con el río descubrí dónde vivías. Hay caminos que se cruzan como los hay paralelos. Por si alguien me necesita, los que se cruzan prefiero. Al encontrarse lo nuestro pudimos fundar un sueño. Qué lindo, ¿no? Qué lindo, Jacinto, Peteco y Juan Saavedra, ¿no? Impresionante, impresionante. Muy lindo, che, muy lindo.
A ver, mirá Blanquita que no anda acá. A ver, vamos a leer, miramos nomás, pero... A ver, hola, dice Juan, gracias por saludarme, cuántos recuerdos de mi casa, siempre había un vaso de agua de la tinaja, ¿sí? Y un catre para descansar, ¿sí? En Agustina Libarona, departamento Alberdi. Saludos a Blanca, nos dice la Olga Camino. Así que bueno, ahí estamos saludando una familia histórica de Santiago del Estero, de Agustina Libarona. Cómo no recordarlos, ¿no? A todos, a toda la familia esta que hicieron, Agustina Libarona, ¿no? Porque debían ser los primeros, los Junco, Don Chono, los Jiménez, Cupita, papá de Coyuyo, los Juárez, los Comanes, los Coroneles, toda esa gente que hizo historia. Después vino Carlitos Paz y después vinieron los Barrera, Doña Justa, también, haceme acordar alguno más, Blanquita, Frutoso, los Ibarra. ¿Cómo se llamaba don Ibarra, che? Me olvidé el nombre. No, los Corbalanes también vinieron después. Los Iramaín, sí señora. Los Iramaín, que ahí estaba Vitucho, Pico, Piri. Ellos eran 4, ¿no? Piri, Pico, Vitucho, y no sé si había uno más, no me acuerdo. Bueno, gente que hicieron Agustina Libarona, el pueblito donde nosotros íbamos a la escuela 463 en burro, de ahí de más o menos 7 kilómetros todos los días. No había helada, no había calor, no había lluvia. Nosotros íbamos a la escuela. Atábamos el burro ahí en Doña Justa y a la entradita del pueblo nomás. Entrábamos a las 8, salíamos a las 12. Imagínate, calentar el motor de tempranito en burro, imagínate 7 kilómetros, se tardaba. Se tardaba, Así que bueno, ahí estamos, saludando, recordando nuestras raíces, nuestras, ¿no? Escucha esta. Jacinto Piedra, Jacinto Piedra, qué loco, cuánta historia. Allá donde fui feliz, sé que pronto he de volver y vendrán recuerdos a mi encuentro, los buenos momentos los reviviré. Cuántas ganas de correr. Por 10 de la mañana con 47 minutos. Fui creciendo libre como el viento, allá fui aprendiendo lo poco que sé. Quiero sentir todas las mañanas el aroma pan casero que mi madre preparó. Luego saludar a algún carrero, gente buena de mi pueblo, gente con alma de sol. ¿Sabés que
alpamiski.com, la radio santiagueña, desde Berazategui al mundo. Como en mi niñez iré a contarle al río aquel mis sueños de ser quien soy ahora, un hombre que ríe y llora también. Quiero volver a tus casas viejas, a tus calles polvorientas, quiero ver tu amanecer. Ese amanecer tan diferente y que ya no cambiaría, sé que pronto he de volver. Sé que pronto he de volver. Sé que pronto he de volver. Muy bien, ahí Jacinto Piedra, impresionante, ¿no? Impresionante, esa voz tan potente, ¿no? Tan especial que tenía, que bueno, tan joven, y tan creativo, tan audaz, el tipo nos ha dejado ahí músicos populares argentinos. Cuántas cosas, cuántas cosas en el folclore han pasado, cuánta gente joven ha partido a la eternidad siendo muy creativo, muy joven, de todos los rubros, ¿no? Empezando de Gardel para acá, empezar a acordarse de dentro del folclore, dentro de la movida tropical, ¿no? Del tango. Cuánta gente ha partido muy joven, tal vez en sus mejores momentos, ¿no? Seguramente, ¿no? Nos han dejado, ¿no? Así que, pero bueno, para eso han hecho estas cosas de la música. Por acá teníamos Argentino Luna, que también ahí vamos a escucharlo, vamos a disfrutarlo. Ay, patria mía, cómo te cuesta sacarle el traje a tu pobrerío. Todos sabemos que el pueblo es pobre, todos sabemos que el suelo es rico. Ay, patria mía, cómo te cuesta cuidar tu gente cuando es honrada. Se van para arriba los inmorales, se van para abajo los que trabajan. alpamiski.com, la radio santiagueña, desde Berazategui al mundo. Mía, tanta pobreza en esta tierra es un disparate, pero está todo premeditado para no encontrarle el agujero al mate. Ay, patria mía, cuánta tristeza, niños hambrientos, cuánto dolor. Siempre salimos de Guatemala para meternos en Guatepeor. Ay, patria mía, qué maleficio nos han metido pa' tanto mal. Según me han dicho, vamos pa'l fondo, el monetario internacional. Usted está escuchando alpamiski.com, la radio en línea. Mía, pa' esta pelea, el pobre tiene la lanza mocha y andamos todos a las cuerpeadas, igual que perro en cancha de bocha. Ay, patria mía, anda tu gente sin encontrarse con su salario y así nos tienen de un lado para el otro como familia de ferroviario. Ay, patria mía, cuánta promesa, después del voto viene el olvido y así nos hacen temblar la pera igual que chicos recién nacidos. Ay, patria mía, cuánto discurso
Cuánto discurso hay, patria mía, nos van llevando a los empujones, igual que un auto sin batería. Nos van llevando a los empujones, igual que un auto sin batería. Nos van llevando a los empujones, igual que un auto sin batería. Nos van llevando a los empujones, igual que un auto sin batería. Nos van llevando a los empujones, igual que un auto sin batería. Nos van llevando a los empujones, igual que un auto sin batería. Don Argentino Luna, che. Ay, patria mía, nos decía. Y así nos vamos yendo, ¿eh? Nos vamos yendo. Ángel Santa Cruz también lo estamos saludando. A Gladys Gómez, ¿cómo te va? ¿Cómo están? Así que bueno, ya casi nos vamos yendo, ¿eh? Vamos por acá, teníamos, vamos a escuchar un carnaval cruceño, ¿eh? Brian, el cantor de los fogones. Ay, corazón, no me hagas sufrir, ay, corazón, no me hagas llorar, porque la pasión llena de ilusión corre por mis venas surcando los ríos desde loco amor. Ay, corazón, no me hagas sufrir, ay, corazón, no me hagas llorar, vuelve junto a mí, no me hagas esperar, mi cama está vacía, llorando en ausencia en mi soledad. Soy aquel que juró nunca olvidarte, el esclavo de tu amor, tu fiel amante. Soy el fuego de la hoguera de tu corazón, el que guarda el secreto de tu amor. Hoy galoppa en mi pecho tu recuerdo, es un capullo ardiente en soledad. En esta triste nochecita de nostalgia, tú me dices que lo nuestro no va más. Ay, corazón, no me hagas sufrir, ay, corazón, no me hagas llorar, vuelve junto a mí, no me hagas esperar, mi cama está vacía, llorando tu ausencia en mi soledad. Soy aquel que juró nunca olvidarte, el esclavo de tu amor, tu fiel amante. Soy el fuego de la hoguera de tu corazón, el que guarda el secreto de tu amor. Hoy galoppa en mi pecho tu recuerdo, es un capullo ardiente en soledad. En esta triste nochecita de nostalgia, tú me dices que lo nuestro no va más. Ay, corazón, no me hagas sufrir, ay, corazón, no me hagas llorar, porque la pasión llena de ilusión corre por mi venas surcando los ríos desde loco amor. Ay, corazón, no me hagas sufrir, ay, corazón, no me hagas llorar, vuelve junto a mí, no me hagas esperar, mi cama está vacía, llorando tu ausencia en mi soledad, en mi soledad, en mi soledad. Empanadas santiagueñas. Venta de empanadas de carne al horno y fritas. Únicamente por pedido. Comunicate con nosotros al 11 33 02 22 58 o también al 11 26 67 66 59. También recibimos tu pedido para cumpleaños o cualquier tipo de eventos. Empanadas santiagueñas. Ahí estamos, ¿no? Empanadas santiagueñas, che. Pueden hacer su pedido, ahí está en el Facebook, todo lo que quieran pedir, bueno, hay tamales también, no tengo ahora los teléfonos para pasárselos, pero bueno, ahora lo buscamos mientras disfrutamos de más música. Vamos a seguir ahí con
Brian, una zambita, ¿ve? A ver. ¡Opa! Adentrito nomás, como aquella samba que canta en los valles, cuando amanecía y tú dormías bajo el parral. Cuando amanecía y tú dormías bajo el parral. Vientos de verano golpeaban mis hojas, sangre en las hojas de mi caballo antes de partir. Sangre en las hojas de mi caballo antes de partir. Prontito he de regresar, mentí, sabiéndolo. No quise verte llorar, porque tus ojos merecen más. Ojazos como los tuyos, chinita linda, no han de llorar. Fui de un galope y sin darme vuelta sentí en la espalda como lastima la soledad. Sentí en la espalda como lastima la soledad. Muchas si es posible borrarte de mi alma. Entre telarañas tengo enredado mi corazón. Entre telarañas tengo enredado mi corazón. Prontito he de regresar, mentí, sabiéndolo. No quise verte llorar, porque tus ojos merecen más. Ojazos como los tuyos, chinita linda, no han de llorar. Muy bien, disfrutando de la música de Brian, el cantor de los fogones. Así que bueno, compartiendo, por supuesto, esta linda interpretación, ¿no?, que hace Brian. Y bueno, vamos buscando más. Anda por acá el catango. Ahí vamos a buscar algo del catango también. Gente amiga de aquí de la zona. Le decía, las empanadas santiagueñas, puede hacer su pedido. Anoten, ahí les voy a pasar el número despacito, para que, bueno, puedan buscar papel, lápiz, empanada santiagueña al horno y frita, únicamente por pedido. También hay tamales, lo que quieran buscar tamales, comer tamales, hoy domingo, un tamalcito ahí, un par de tamales, no viene mal. Bueno, ya tienen papel y lápiz, 11 3302 2258. Ese es uno de los teléfonos. Vamos a repetir. 11 3302 2258. Les voy a repetir varias veces para que anoten, porque si no decir, lo dice muy rápido y no anoto. 11 33 02 2258. Ese es uno. Y ahora les voy a pasar el otro teléfono. El 11 26 67 66 59. A ver, ¿dónde se quedaron? 11 26 67. Ahí está, 2667. Y después el 6659.
6659. Ahora le digo todo junto. 11 26 67 66 59 para las empanadas, únicamente por pedido, ¿eh? Tienen que pedir y después venir a buscar, porque no hay hechas, no hay hechas. Únicamente se hacen por pedido. Usted llama, dice, quiero 4 docenas. ¡Ah, loco, no! Y viene a buscar, ¿eh? Viene a buscar. Así que así es el tema, ¿eh? Hay que primero llamar por teléfono y después venir a buscar. Porque es aquí en el barrio Güemes, más o menos 112 entre 10 y 11. Calle 112 entre 10 y 11. Ahí está Blanquita, está Camila, está Florencia. Y bueno, preparando los pedidos y tomando nota, y todas esas cosas. Así que bueno, repito, barrio Güemes, de ahí de la 14 y el vivero Caqui, a 4 cuadras, está la calle 11. ¿Qué me dices? Traigo, bueno, también Cami está haciendo este trabajo, que trae ropa por pedido, talle de recién nacido hasta talle 14. Ahí pueden pedir también a Cami, mi hija, que trae ropa por pedido, talle recién nacido hasta talle 14. Talle 14 hasta qué edad es. ¿Qué sé yo? ¿De 12 años? O sea, de recién nacido hasta 12 años más o menos. Ajá. Bueno, ahí está. Anoten el teléfono porque, bueno, tiene muy buen precio. Es el mismo que tienen, para que no estén haciendo lío, es el mismo que tienen ahí, el segundo teléfono que tienen para pedir las empanadas, que es el 11 26 67 66 59. Ese es para pueden pueden consultar los precios, los colores, las medidas, para los chicos de recién nacido hasta 12 años. Y bueno, ahí pueden después consultarle todo lo que quieran a Camila. Así que bueno, esto lo vamos a ir pasando, le vamos a ir haciendo saber lo que están haciendo, porque bueno, es una forma también de sobrevivir a esta crisis, crisis difícil económica que estamos viviendo, pero bueno, así de a poquito, cada uno va haciendo cositas. A ella le encargan y ella trae la ropa y bueno, o lo vienen a buscar o si no, ella les lleva. Así que depende el lugar. Así que de eso se trata. Trae ropa por pedido también. Así que ahí está, de recién nacido hasta 12 años. Hecho el aviso. Ya vamos a publicar también en las redes para que, bueno, ustedes sepan que ella es mi hija, que también está haciendo eso, y bueno, ayudándose de esa manera. Bueno, nos vamos yendo, Claro, me tengo que ir, yo también. Algo, vamos a ver qué hacemos. José Rodríguez anda por acá, la chacarerata. Mirá la nueva banda, che. La nueva banda santiagueña, de René Luna, Chango de Granadero, Gatica. Toño Rearte, vamos a cantar este gatito. Bueno. Con la nueva banda nos vamos, Nos vamos, Adentro
Antonio. Cuando yo me vuelva al pago, qué feliz seré. Cuando yo me vuelva al pago, qué feliz seré. Siempre vivo añorando que el día llegue, que el tiempo lejos a mí me lleva. Pero yo siempre quiero volver y allá quedarme en el corazón. Ay, mi Santiago de mi niñez. Otro zapateo. Cuando era chango recuerdo yo, iba pa'l monte a juntar mi stol en mi burrito pachuco. Pucha, qué lindo es Santiago. Cuando yo me vuelva al pago, qué feliz seré. Lindo, has cantado la segunda, Antonio Rearte. A ver. En mi pago dos amores esperando están. En mi pago dos amores esperando están. A mi China y a mi madre no voy a olvidar. Como el muchacho me besa en contrapunto para cantar. Y en donde sea se vida leal, hago patancha en cualquier lugar. Junto a los míos, ay sí, señor. En mi Santiago quiero vivir, y si el destino lo quiere así, allá en mi pago voy a morir. Cuando yo me vuelva al pago, qué feliz seré. Bien, Antonio, muchas gracias. Ahí está, la nueva banda santiagueña, Chango de Granadero, Gatica, departamento Mariano Moreno. Ahí nos estaba cantando junto a Antonio Rearte. Hermoso tema, che. Hermoso tema. Cuántas cosas, ¿no? Dentro de lo que es el cancionero popular, hay tantos músicos, ¿no? Que por ahí también nos mandan, la música, mejor dicho, su música, y nosotros tratamos de difundirla, tratamos de hacerla, en muchos casos, conocer, o porque, bueno, hay muchos intérpretes nuevos dentro de lo que es la música folclórica, ¿no? Así que, bueno, de eso se trata, y nosotros tratamos de cada uno que nos manda poder hacer la difusión, ¿no? La difusión que bueno, hacerlo, llevarle hasta la casa de ustedes, la música nuestra, ¿no? La música que nos gusta, que uno puede llegar a ver, por ejemplo, este tema, ¿no? Este tema que yo un día lo había compartido, ¿no? Porque, bueno, hablaba de los cartoneros, ¿no? De esa gente que usted lo ve en la calle arrastrando ese carro que parece que tan grande, y sin embargo, capaz que andan familias completas arrastrando, empujando ese carrito, ¿no? Que a través de eso pueden llevar el sustento hacia su casa. Así que por eso siempre trato de pasar estos temas, ¿sí? Porque realmente yo personalmente respeto mucho y valoro lo que hace esa gente, sufrida gente, ¿no? Los halcones tropicales queremos dedicar a toda aquella gente que se gana la vida trabajando en las calles de nuestra ciudad. Y para la gente de Buenos Aires, en especial para nuestro amigo Esteban y toda su familia. A la mañana
mañana él ya sale a trabajar, con su carrito muy contento ya se va, y por el barrio le gritan al pasar, chau cartonero, vas en busca de tu pan, y por las calles muy contento se lo ve, con su silbido y con mucha dignidad, porque seguro llevará para su hogar unos pesitos para poder cocinar. Cartonero, cartonero, te dicen por la calle y son su nombre bueno. Cartonero, cartonero, tú te ganas la vida por las calles del pueblo. Ernesto Iturre, amigo de los alimentos tropicales. Y también para la gente del Real y Mediaflor, con cariño. Y sus hijitos esperando estarán a su papá porque ha salido a trabajar, con la esperanza que temprano llegará, y muchos besos seguro que le darán, y por las tardes de regreso él estará, va derechito caminando a su hogar, con la carita pies cansados llegará, pero contento porque llega a su hogar. Cartonero, cartonero, me dicen por la calle, sos un hombre bueno. Cartonero, cartonero, tú te ganas la vida por la calle del pueblo. Te gritan por la calle y sos un hombre bueno. Te gritan por la calle y sos un hombre bueno. Ahí está, hacíamos un homenaje, ¿no? A esta gente que trabaja, ¿no? Que trabaja duro y parejo en esta bendita ciudad nuestra. Estamos buscando a ver qué podemos compartir. ¿Qué más podemos compartir? Los hermanos Sotelo andan por acá. Palito. A ver qué más Ajá. Puente Carretero. Sentí Loretano. Silvia Bruno, Tamara Castro. Hay mucho, Tardes amarillas. Tardes amarillas, Para mí había sido. Ahí vamos a esperar porque así le volvemos a decir, ahí me están, le vamos a volver a decir lo de las empanadas. Empanadas, venta de empanadas, santiagueña, al horno y fritas, únicamente por pedido. Tienen que anotar el teléfono, 11 3302 2258. Vamos a repetir. 11 3302 2258. Si no, lo buscan ahí en el Facebook de Juan Siriaco Tevez y ahí está. 11, después el otro, 11 26 67 66 59. Eso para las empanadas. Y bueno, también les decía que Cami, mi hija, está vendiendo ropa, trae ropa por pedido, talle de recién nacido hasta talle 14, que dice más o menos 12 años. El WhatsApp 11 26 67 66 59. Instagram, Miss Bellas Dam. Así, ¿no, Cami? Instagram, bueno, ese no es mi fuerte. Instagram, Mis Bellas Dam, ahí está. Ahí lo van a encontrar a Cami y ahí le pueden hacer pedidos, las consultas. Repito el teléfono, 11 26 67 66 59.
ropas para recién nacido y también hasta 12 años. Ahora sí nos vamos con Tardes Amarillas, que me dedicaban este tema. A ver, ahí vamos. Ese es para mi programa Identidad Santiagueña, que va los sábados. Bueno, ahí están nombrando a mi mamá, ¿no? Doña Andrónica Tevez. Chango interesado que no. Paga el vino. Es una chacarera, ¿no? Que hizo el Héctor Sánchez, que lo canta ahí Tarde Amarilla. Es increíble, ¿no? Cómo el poeta, el escritor, el compositor te saca la ficha, ¿no? Porque, bueno, creo que me describe tal cual es mi vida, mi forma de actuar y todas esas cosas, y de mi infancia, y bueno, de mi mamá, y bueno, la verdad que lo hace de una forma tan especial que no sé, difícil es resumir, ¿no? Un tipo que tiene esa capacidad de letra, ¿no? Yo traigo el canto del monte donde la nombro a mi tierra. Coplas me nacen del alma con una esperanza eterna. La vida tiene dos caras, de alegría y de tristezas, de amores y desamores, de abundancia, de pobreza. Nadie puede sujetarla y el tiempo se va con ella. La vida un largo camino donde voy tal vez no vuelva, pero ¿qué importa si llevo la bendición de mi tierra y este orgullo santiagueño cuando canto chacareras? Libre yo soy para cantar, igual que el viento mi copla será. Tierrita soy, solita va, por si hago falta cerquita nomás. Arisco soy como un bagual, suyo espíritu
finudo igual que un vinal. Tengo raíz, sabia ancestral, sangre del monte bien santiagueña. Soy sembrador, Luna nueva, sueña mi copla la chacarera. sufrido soy, como el jumial que vive y muere por el salitral. poquito soy para cantar, coplas ajenas no voy a arruinar. Tengo raíz, sabia ancestral, sangre del monte bien santiagueña. Ashpamishki.com, la radio santiagueña, desde Berazategui al mundo. Muy bien, ahí estamos, escuchando a Tardes Amarillas, a Sonia y a Héctor, y nos vamos con los mensajeros del tiempo. Bueno, agradecerle a todos, agradecerle a todos por compartir esta mañana aquí, por supuesto, en la radio por internet, ashpamishki.com.ar, ahí nos van a encontrar. Nosotros nos vamos. Me había olvidado de decirle que ya me ha levantado la penitencia YouTube. Me tuvo como una semana de penitencia. Pero bueno, ya me ha levantado la penitencia, así que bueno, los que quieran escuchar el programa también lo pueden escuchar por YouTube. Ahí ahora nosotros cuando salimos de Facebook, salimos de YouTube y queda www.ashpamishki.com.ar, ahí nos van a encontrar. Las 24 horas, esta música que ustedes escuchan son de las carpetas que tiene la radio, así que ahí pueden escuchar las 24 horas, toda la música que difundimos nosotros están en ashpamishki.com.ar. Nos vamos ahí con los mensajeros del tiempo. ¡Hasta mañana! Yo tengo una flor en copa para prenderte en el alma. Sé que otro será tu dueño y sé también que no lo amas. Y que tu tata te prohibió de un trovero enamorarte, y con las alas mojadas, cobarde vuelo no alzaste. Yo sé que te han elegido casal y jaula dorada. Podrás casarte sin amor, sembrar en tu vientre el llanto, sin luz del sol la cosecha dará frutos muy amargos. Se vive una sola vida caminando hacia la muerte. Como el coyuyo trovador pasa el verano cantando, pobrecita la tortuga, vive triste tantos años. Muy bien, que el señor Barriga le dijo el pulpo al ombligo, vamos con la segunda nomás. Cuando el vino del olvido busqué la marcha en mi pecho, voy a colgar de la aurora para que escuche mis versos. Y cuando mires hacia atrás, hacia la flor de tu ocaso, verás que es tarde y es lejos, que no regresan los años. De tu corazón desierto no brotarán ilusiones. El día del juicio final podré
decir que te he amado, o no podrá decir nada, ahogada en angustia y llanto. Se vive una sola vida caminando hacia la muerte. Como el coyuyo trovador pasa el verano cantando, pobrecita la tortuga, vive triste tantos años.